También está el Imperio Macedónico, el Imperio Macedonio, que es el de Alejandro Magno, y es en esta etapa donde vamos a empezar el helenismo y para finalizar el periodo, bueno, ya en la última etapa del helenismo, con la dominación romana, el imperio romano, que es lo que vamos a ver el día de hoy. No sé, pregunta, si vimos el periodo helenístico, ¿verdad? Eh, de todas maneras, hay un video ahí, unos tutoriales ahí en el Classroom para que lo cheques y lo revises. Lo revisen. El periodo helenístico. Bien, pues, creo que bien. Vamos a ver. ¿Dónde se encuentra Roma, no? Roma se encuentra ahí, exacta, bueno, ahí en el centro de la península itálica y llega a dominar todo lo que es las orillas del mar Mediterráneo. Domina todas las orillas del mar Mediterráneo y esto implica que va a incluir dentro del Imperio Romano, se incluyen o gobierna, el Imperio Romano gobierna diferentes pueblos. Tal es el caso de los egipcios, ¿no? Ahí dice a Egiptus, una civilización muy importante. También es el caso de los macedonios, Macedonia, que también va a ser conquistada por los romanos, la Palestina, Siria, ¿no? Diferentes pueblos van a ser gobernados por los romanos. Y esto pues, le va a dar una riqueza cultural. Ahora, una cosa muy importante, ya los griegos, bueno, los romanos, son muy diferentes, su estilo artístico es diferente al de los romanos. ¿En qué se diferencia el estilo artístico de los romanos de los griegos? Principalmente en la concepción del arte. Para los griegos el arte era para admirarse, para despertar la sensualidad, para sentir bonito, ¿no? En cambio, los romanos, el arte ya no es para tener experiencias estéticas, para sentir algo agradable, para admirarse, para la sensualidad, no. Los romanos ya no son tan idealistas como lo son los griegos. Los griegos podríamos decir que son más idealistas porque idealizan la belleza, debe tener ciertas proporciones, deben cumplir ciertas reglas, eso es algo idealizado, ¿no? En cambio, los romanos ya no idealizan, los romanos son más prácticos, son más pragmáticos. Y su arte también va a ser más pragmático, ¿no? Va a ser más útil, ¿no? Sirve para algo. Y de hecho, ellos en la arquitectura van a introducir el concepto de ingeniería, ¿no? Son los romanos que introducen el concepto de ingeniería a la arquitectura, ¿no? Es decir, que ya no solamente se van a limitar en poner edificios bonitos para ser admirados con rectángulos perfectos, con proporciones áureas, ¿no? Ya los romanos lo que van a hacer es crear edificios que tengan una utilidad. Si construyen un edificio, tiene que ser para algo, ¿no? Por decir, ¿no? Si construyen un edificio, tiene que ser para
un edificio de función pública, tiene que ser un edificio administrativo, una casa habitación, etcétera. Ellos introducen este concepto de la ingeniería civil. Lo que les preocupa a los arquitectos romanos ya no es que algo se vea bonito, sino resolver un problema. Y sobre todo problemas de las viviendas. Y donde hay muchas viviendas, se llama, que son las ciudades o los centros urbanos, así se le conoce a los lugares donde hay muchas viviendas, centros urbanos. Por lo tanto, los arquitectos romanos introducen este concepto muy importante que va a ser el del urbanismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el urbanismo? Quiere decir cómo se diseña, cómo se planea la construcción de una ciudad. No es nada más así, a ver, ahí construye una ciudad donde te encuentres un águila y un nopal, ¿no? ¿No? Para los romanos tienen que construir una ciudad planificado, ¿no? Tiene que haber un plano. ¿No? Y ese plano debe de ser ordenado. El plano para construir la ciudad se le conoce con el nombre de plano hipodámico, ¿no? Plano hipodámico. ¿Qué es un plano hipodámico? Que ubicas el centro de la ciudad, que por lo regular en el centro de la ciudad se encuentran los edificios más importantes. En el centro de la ciudad, de esos edificios vas a trazar dos ejes, ¿no? El eje norte, eje sur, en fin, bueno, dos ejes, un eje transversal y otro eje perpendicular, ¿no? A eso se le conoce como eje hipodámico, ¿no? Y en la medida que se trazan esto, bueno, está ahí el edificio principal, ¿no? Después trazan los ejes y ahora todas las casas habitación que se van a construir deben de seguir o deben obedecer los ejes que se han trazado. Eso se le conoce como un plano hipodámico, ¿vale? Así como ese plano que estás viendo. También muy importante para el plano hipodámico se debe de trazar los límites, los limes, es una palabra latina, limes, los límites de una ciudad. ¿Cómo se trazan los límites de una ciudad? Pues en ocasiones colocando una empalizada o también colocando una muralla alrededor de la ciudad. Se colocan puertas, ¿no? Como lo puedes ver ahí, ¿no? Ahí la línea negra que rodea las calles y los ejes principales, pues tienen puertas. Y esto te permite, bueno, eso permite el control de la ciudad, ¿no? Sabes quién entra, sabes quién sale, sabes a qué horas entran, sabes a qué horas salen, y muy importante, ¿no? Como en la escuela, ¿no? En las prepas, ¿no? Ahí si controlas la entrada de la escuela, controlas lo que meten los chavos, porque luego andan, bueno, depende, ¿no? Porque uno se las ingenia, ¿no? Uno se las ingenia, ¿no? Pues mete ahí cosas, ¿no? Ahí en la mochila y pues hasta abajo de los cuadernos, ya, bueno, que estoy yo dando malos consejos, ¿no? Bueno, unos amigos, yo jamás, no, yo jamás en la vida y sustancias a la escuela, ¿no? En fin. Bueno, pues a los romanos no es que les interese saber quién mete el pomo o no mete el pomo a la ciudad, como en la escuela, ¿no? A los romanos les interesa saber quién mete armas, ¿no? O sea, obviamente, pues, para tener el control político y militar. Los romanos son una civilización muy militarista, ¿no? Entonces, por eso van a querer controlar quién
¿Quién, no? ¿Quién es el que pasa con armas? Porque el que pasa con armas algo trae, algo trae. No solamente con armas, también el que entre enfermo, ahora que se está dando este rollo de la pandemia, ¿no? El que entre enfermo no puede pasar porque si no va a contagiar a todos. En fin, ¿no? Bueno, a veces las ciudades van creciendo y recuerda que en la medida que van creciendo se deben de seguir los ejes principales donde se trazó la ciudad. Papas, entonces ese es el plano hipodámico, ¿no? Ahora, yo siempre he dicho que los romanos son la copia barata de los griegos. Van a tener un edificio, los romanos tienen un edificio que se llama el templo, pero le introducen algunas modificaciones al templo, ¿no? Una de las cosas que van a poner en los romanos en el templo va a ser el famoso domo, ¿no? Los, eh, los, los romanos le ponen el domo al templo. ¿Qué es el domo? El domo es un elemento arquitectónico que consiste en colocar círculos concéntricos. Esa palabra es muy importante. Recuerda que en el examen lo que te van a preguntar es el lenguaje técnico, ¿no? El lenguaje técnico. ¿Qué es un domo? Un domo un elemento arquitectónico, es el techo, ¿no? Es el techo que está construido a partir de círculos concéntricos, ¿no? ¿Qué quiere decir círculos concéntricos, no? Como, ve, ahí te pongo cómo se ve el domo desde la parte, en la parte frontal, ¿no? Cómo se ve la parte frontal de un templo romano. En la parte derecha se ve la vista frontal, de derecha en la izquierda, ¿no? En la izquierda. Ahí en la imagen derecha se ve la visión aérea o superficial de el templo, ¿no? Bueno, en la vista frontal, pues, tú ves el templo y te quedas así de, órale, carnal, ¿no? Esa cosa da más altura, el domo da más altura. ¿Cómo se construye un domo? Y eso lo puedes ver en la parte de la derecha. En la parte de la derecha, ahí se ven los círculos que están uno adentro del otro, uno adentro de otro. Eso se llama ¿no? Concéntrico, ¿no? Quiere decir que los círculos se trazan a partir de todos los círculos están trazados a partir del mismo centro. Ahora, son círculos concéntricos superpuestos, ¿no? Es decir, que la estructura de un círculo está encima del círculo interior, que por lógica es más pequeño, y así sucesivamente. Esto se forma como una especie de esfera, de semiesfera, vientos, ¿no? Entonces, este es uno de los edificios, el templo, que es la copia de lo griego, pero ahora le han introducido el asunto del domo. Ahora, el domo va a ser muy importante porque después cuando veamos el arte románico y el arte bizantino sobre todo, y las catedrales y esas cosas, el domo va a evolucionar, ¿no? El domo va a evolucionar. Pero ahorita es muy temprano para decir qué pasa, ¿no? Solamente quédate así con el domo, ¿no? De los romanos. Ok, dudas, preguntas, comentarios sobre este elemento arquitectónico muy importante, el domo y el templo. Bueno,
Segundo, otro edificio que construyeron estos compas. Ah, mira, así se ve el interior del domo, ¿no? Ahí está el interior, ¿no? También cuando entras, te quedas así viendo para arriba, carnal, ¿no? Porque quieres ver, ¿no? Este es el interior del domo, ¿no? Este es de la época del Imperio Romano, ¿no? Así se ve, carnal, por el interior. Otro de los edificios, este edificio es muy importante, ¿no? Este edificio se llama Basílica. Los primeros que empiezan a construir basílicas son los romanos. Ahora, pero no es la basílica que nosotros conocemos en la actualidad. La basílica para los romanos era un edificio que tenía una utilidad pública, como todos sus edificios tienen utilidades, una utilidad. Ajá. La basílica era un edificio que podía funcionar como un mercado, podía funcionar como un edificio de administración pública, ¿no? Es como cuando vas a la delegación o a la alcaldía a sacar fotografía, ¿no? ¿Cómo se llama? El acta de nacimiento, que vas a tratar un rollo ahí que no hay pipas de agua, etcétera, ¿no? Es más o menos, y hay un edificio ahí donde está la delegada y hay diferentes cubículos, más o menos así, ¿no? Bueno, este es lo que queda, lo que aún queda del edificio de esta basílica, ya está en ruinas, son las ruinas de una basílica. Ese sería el plano de una basílica. Bueno, ese sería como el dibujo, la recreación de una basílica. Ajá. La basílica está conformada por diferentes, ¿por dónde lo pongo? Ahí está, ¿no? Ese, ¿no? La basílica está conformada por diferentes naves, ¿no? Está una nave central y naves laterales, ¿no? La basílica está conformada por naves, ¿no? Por naves. Pueden ser una nave, bueno, es una nave central y las naves laterales. Las naves se separan por pilares o columnas. Las naves se separan. Las naves se separan por pilares, por columnas. Ajá. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos ver en esto? Bueno, en esto, ¿no? Más o menos ahí vemos, ¿no? Cómo tenemos una nave, por ahí, bueno, si te lo imaginas, ¿no? Déjame ver si rayo, ¿no? Vamos a ver, pregunta, bueno, creo que, a ver, creo que tengo que cambiar de visión. Vamos a ver, ahí está. Mira, en la parte de aquí, aquí tenemos una nave central, ¿no? Ahí donde pues estoy rayando de color verde, ahí tenemos una nave central. Y a los lados tenemos, bueno, a los lados, ¿no? A los lados tenemos las naves laterales, ¿no? Aquí tenemos las naves laterales. Si te das cuenta, se están separando cada nave se separa por pilares, ¿no? Por pilares. Ahí están, ¿no? Esas son lo que es una basílica de aquellos años, de los romanos, ya son las ruinas. En términos estrictos, mira, en términos estrictos, así se vería una basílica romana. Es muy diferente a lo que conocemos en la actualidad de una basílica, ¿no? Así se vería, ¿no? Después, cuando venga la Edad Media, se van a retomar las basílicas y se van a construir en otra cosa. En aquellos años, esta es otra recreación de lo que sería una basílica. Mira,
una basílica con su domo. En aquellos años las basílicas podían funcionar como oficinas, juzgados, mercados, ¿no? Tenían diferentes utilidades, se usaban para diferentes cosas. Recuerda que para los romanos es muy importante para qué se utiliza algo, ¿no? Para los romanos es muy importante para qué se utiliza algo. Dame los pantallazos ahí, ahí está, ¿no? Porque, bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Cómo la ves? Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones. Aquí se vería. Otro de los edificios son los famosos, los circos, ¿no? Los circos, ¿no? Ahora, que no tiene nada que ver como, no es el circo como que conocemos nosotros, ¿no? No es el circo que conocemos nosotros, ¿no? ¿Qué es el circo, no? En la actualidad del circo, pues vas a ver un payaso, vas a ver ahí a gente que vuela, la chica esa que la meten a un cañón y sale volando, vas a ver la magia, comedia, un malabarista, un compa que se traga una espada, en fin, ¿no? El gran circo en acción, como dice esa rola de Maldita Vecindad, ¿no? Un payaso, la cuerda, no, esos son círculos, pero contemporáneos, circo moderno. Los circos de los romanos eran otra cosa, carnal, eran otra cosa, ¿no? Había, bueno, era un lugar donde los romanos se iban a divertir, iban a divertir papas, ¿no? ¿Y cómo eran las diversiones? Los romanos les gusta la sangre, ¿no? Sangre, 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 sangre. A los romanos les gustaba la sangre, carnal. Les gustaba la sangre. Pero gacho, gacho. Y entonces, en la función del día de hoy del circo se va a presentar una pelea. Va a pelear el esclavo Agamemnon. No, ese no. El esclavo, ¿cómo se llama este esclavo que hizo un rollo? Espartaco. Y se va a enfrentar con un oso. ¿No? Así eran las peleas, ¿no? Peleaban hombres con osos, hombres con leones, ¿no? Pero como los osos no tienen armas, los leones no tienen armas, van solitos, ¿no? Van solitos. Entonces, ya sabes, ¿no? Así eran las peleas, ¿no? Era un edificio de planta circular o planta semicircular, ¿no? Así se le llamaban a estos espacios. Circos o anfiteatros, que eran como una evolución de los teatros griegos. Nada más que estos ya no se construyen sobre barrancos o sobre laderas de cerros. Estos ya se colocan sobre suelo firme, ¿no? Estos son los famosos circos, ¿no? Ahora, un elemento arquitectónico muy importante que va a estar repleto de toda la arquitectura romana va a ser esta cosa que estás viendo ahí. ¿Cómo se llama esa cosa que estás viendo ahí? Eso se llama el famoso arco de medio punto, ¿no? Hay diferentes tipos de arco, ¿no? Está el arco ojival, está el arco, de herradura, ¿no? Hay diferentes, el falso arco, hay diferentes tipos de arco. Los romanos crearon o utilizaban un tipo de arco que se llama el arco de medio arco de medio punto, ¿no? Y entonces, de este arco va a ser necesario que te aprendas las partes del arco de medio punto. El arco de medio punto empieza con dos pilares. Bueno, ahí no están los pilares, ¿no? Pero ahí en el Classroom dejé un video tutorial de cómo es el arco de medio punto, porque lo cheques, ¿no?
Pero es muy importante que te aprendas esto porque te lo van a preguntar, ¿no? ¿Cómo se llaman los tabiquitos o las piedras que se utilizan para la construcción de un arco de medio punto? Esas piedras se llaman dóvelas, dóvelas. Están las dóvelas de base, o ahí le ponen dóvelas basal, dóvelas de base, y está, que son las donde empieza el arco. Las dóvelas de base es donde empieza el arco. Ya después están las dóvelas medias, primero se colocan las dóvelas de base, ¿no? Después se van colocando las dóvelas medias, y al final, ¿no? La dóvela de medio, la dóvela central, se llama dóvela de clave o piedra angular. Esta se coloca al final porque esta empuja para un lado y empuja para el otro lado y hace que no se caigan las cosas. ¿Sí queda claro, Jenny? Jenny. ¿Dudas, preguntas? Ok. Pues bueno, así la situación. Ah, mira, ahí está el dibujo, ¿no? De cómo se ve, ¿no? Ahí está el dibujo de cómo se ve este asunto. Vientos. ¿No? Ahí están los pilares, ¿no? Ahí están los pilares y las bases, ¿no? Y cómo de la base se va a construir Revisa Classroom, ahí hay un tutorial,